Muy buenas tardes a todos y a todas. Me voy a presentar en principio. Soy presidente del Colegio de Abogados de Zárate Campana y presido también la Comisión de Discapacidad del Colegio de Abogados de Provincia, y también en este momento me toca presidir la Fundación Sijuso. Vamos a continuar con nuestras charlas sobre discapacidad, que empezamos ya la semana pasada. Esta vez nos honra la presencia en la disertación de la doctora María Rosa de Ferrari, que es la coordinadora de nuestra Comisión de Discapacidad de Colproba, y va a hablar, y además es la representante, la delegada del Colegio de Abogados de Necochea, que también tenemos el honor de contar con su presidenta, con la doctora María Bellomo, que es la presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Necochea. En esta oportunidad, la moderadora va a ser la doctora Hilda Álvarez, que es representante del Colegio de San Martín, y el tema a tratar va a ser capacidad jurídica, el proceso de determinación de capacidad y la necesidad de adecuación en el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. Desde ya agradecemos a todos los que están participando, a todos los que se han inscrito, agradecemos a todos los integrantes de la Comisión de Discapacidad, a las autoridades del Colegio de Abogados de Provincia, y también a las autoridades y a todos los empleados que trabajan en Sijuso, que hicieron que estemos nuevamente hoy en estas charlas tan importantes, y desde ya gracias para todos y a todas. Le dejo la palabra a la doctora Hilda Álvarez, que va a presentar a nuestra disertante de hoy y leer su currículum vitae. Muchas gracias por todo. Gracias, doctor Fioranelli. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la presencia. Estamos, como bien dijo el doctor, en el segundo encuentro, de 9 encuentros que van a ser sucesivos durante 9 miércoles, siempre a las 16 horas, con distintos temas que vamos a ir tratando en relación a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en ese sentido, en el día de hoy vamos a hablar de capacidad jurídica, artículo 12 de la Convención Nacional, que la doctora va a desarrollar también con normativa internacional y nacional, en el proceso de determinación, la necesidad de adecuación del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires, así que contamos con la disertación de la doctora de Ferrari, que les quería contar que va a subir ella el material, o sea, material que va a sustentar este encuentro, lo va a subir en la página, en la plataforma de Sijuso, para que ustedes puedan contar con ese material, que tendrá que ver seguramente con tratados internacionales, con partes relativas al Código Civil y Comercial de la Nación, y algunas cuestiones del Código Procesal, así que le agradecemos que ella nos pueda aportar ese material. Además, contamos con intérpretes de lengua de señas para que esto sea inclusivo, para que todos y todas podamos participar, y queríamos agradecerles a Daniela Santiago y a Paula Peralta, que van a llevar adelante este apoyo, ¿no?, para las personas, así que para nosotros es muy importante poder contar con ellas. Vamos a leer entonces el currículum de la doctora. La doctora es María Rosa de Ferrari, abogada de la matrícula, independiente, maestranda en Derechos Humanos, especialista en Derechos de las Personas con Discapacidad, diplomada en Discapacidad como categoría cultural, social y política de la Universidad Nacional de Buenos Aires, capacitación para abogados sobre asistencia a la víctima, actualización en Derecho de Familia, protección a la víctima y protección contra la violencia familiar, coordinadora de la Comisión de Discapacidad del Colproba, que organizamos este encuentro junto a Sijuso, integrante del Observatorio de Discapacidad Nacional, en el grupo de trabajo del Derecho Laboral, artículo 27 de la Convención, delegada por el Colegio de Abogados de Necochea ante la Comisión de Discapacidad de la Caja de Previsión Social para la Abogacía de la Provincia de Buenos Aires, de la que también fue presidenta en distintos periodos que abarcan del 2014 al 2019 con reelecciones intermedias.
docente y también ha participado y organizado distintos congresos sobre la equiparación de oportunidades para abogados con discapacidad en las últimas 14 ediciones anuales. Ha presentado ponencias en congresos y jornadas sobre discapacidad y ha disertado en múltiples congresos, jornadas, encuentros, así que bueno, vamos a contar entonces con la participación de la doctora, a quien le agradecemos la presencia y le damos la palabra para que comience el encuentro. Les quería aclarar que las preguntas las pueden hacer por chat, que las vamos a responder al final, y el encuentro más o menos está estimado en 1 hora. Así que bienvenida, doctora. Está silenciada. Buenas tardes a todos y todas. En realidad yo voy a comenzar por referirme al Código Civil Comercial de la Nación, que ustedes sabrán fue aprobado en el año 2015, y para hacer una legislación del tamaño y la extensión, todavía es una legislación nueva, la estamos construyendo entre todos en realidad, porque tanto quien reclama sus derechos como nosotros los abogados cuando litigamos, vamos conformando la manera por la cual hay que interpretarlo. La capacidad jurídica es un tema muy sensible en lo que hacen las personas con discapacidad, y el código ya contempla desde dónde tenemos que ver este tipo de temas desde el artículo 1. En el artículo 1, cuando dispone en realidad cuáles son las fuentes que se van a aplicar con respecto a la interpretación de todo el código que viene después, hace referencia textual que el código rige y debe ser resuelta según las leyes que resulten aplicables para cada una de las temáticas y conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos, a la cual la República sea parte. Ya está tomando todos los tratados de derechos humanos, todos, no solo la Convención de las Personas con Discapacidad, sino todos los tratados de derechos humanos que la República haya firmado hasta la fecha de su promulgación. Pero va más lejos todavía, dice de la cual sea parte en la actualidad y en el futuro. O sea que siempre que el Estado conforme ratifique un tratado internacional, que va a formar parte de la interpretación de todo el articulado del código. En realidad, cuando nosotros pensamos en los tratados de derechos humanos, no hablamos únicamente de la Convención. Y cuando tenemos que interpretar toda esta temática, tenemos que pensar que los tratados de derechos humanos fundamentalmente mueven el paradigma de las personas con discapacidad, que deja de contemplarlas como un objeto y pasa a considerarlas o tratarlas A ver, me parece que se quedaron todos los micrófonos mudos, incluido el de la doctora de Ferrari. A ver si desde la plataforma de corrección se puede modificar esto. Y se escucha un poquito cortado, así que bueno, es necesario que estén todos los micrófonos apagados para ver si podemos mejorar la audición. Doctora de Ferrari, active el micrófono, por favor. Ahí lo tengo activado. Ahí está. Empezaron a escuchar el tema del Código Civil y su artículo 1, con respecto a que nuestro país tiene firmados una serie de tratados de derechos humanos y que este código se va a interpretar con eso que hemos ya ratificado y todos los que en el futuro se vayan a ratificar. Hablar de derechos humanos en discapacidad significa mover el paradigma, en realidad. Ya no considerar a las personas con discapacidad como un objeto, sino comenzarla a tomar como un sujeto. Desde el momento que se nos mantuvo durante mucho tiempo objetivizados, también se nos
y hablo en primera persona porque para quienes no me conocen, yo soy una persona con discapacidad, en realidad todas las políticas públicas que se construían alrededor de las personas con discapacidad tendrían que ser caritativas o tendrían que ser asistenciales. Desde el momento que se comienza a considerar que el sujeto, estamos hablando de personas, entonces ya no dependemos de la buena voluntad de las leyes o de otras personas que sustituyen la voluntad de las personas con discapacidad, sino que se comienza a escuchar la voz propia y la intencionalidad de ese sujeto que se está considerando. En realidad, la base de los derechos humanos, el pilar de los derechos humanos, es la dignidad, la libertad y la igualdad. Son los tres ejes sobre el cual los derechos humanos se fundamentan. Y cuando hablamos de dignidad, en realidad se habla de dignidad desde la perspectiva kantiana, que tiene que ver más que con el fin en sí mismo, y nunca como un medio. Esto tiene que ver con, no vamos a saber cuál es la productividad que una persona con discapacidad puede tener, si beneficia al mercado o a la sociedad económicamente. Eso sería ser un medio para lograr un fin, que es una productividad económica. Sino que en realidad la ocupación está puesta en la finalidad en sí misma como persona que tiene dignidad igual que el resto de las personas. Hago hincapié en esto porque en realidad, convengamos que el hecho de haber sustituido la voluntad de las personas con discapacidad durante décadas o siglos, ya en la clase pasada la doctora Nesossi nos habló de cuál fue el proceso desde la discriminación, la exclusión, la integración, para llegar finalmente a la inclusión con estos nuevos tratados, nos tiene que hacer reflexionar que la dignidad humana tiene una idea que si bien la persona es un fin en sí mismo, la práctica todavía hoy en nuestra sociedad que está manejada por el mercado y demás, el valor humano se pierde para que la utilidad sea más importante o más fructífero. En realidad, si nosotros vamos a olvidarnos, esto también tiene que ver con la acepción, el hecho de que hoy insistamos en el hecho de que la manera correcta de llamar a una persona con discapacidad es esa, persona con discapacidad, anteponiendo la palabra persona como la necesidad de reflejar que tenemos personalidad jurídica, que somos personas jurídicas y que como tal tenemos derechos. En realidad, hasta ahora que se usaban las capacidades diferentes o personas con discapacidad, sin la persona discapacitados únicamente y demás, es como que se quedaban en el diagnóstico que la persona tenía y no en el hecho de destacar que somos personas igual que el resto. Parece mentira que la mayoría de los tratados de derechos humanos en realidad pocos crean derechos nuevos y la Convención en particular no crea ningún derecho nuevo, sino que trata de recalcar, recordarle a los estados que las personas con discapacidad tenemos los mismos derechos que tienen el resto de las personas. Si ustedes ojean a lo largo del articulado de la Convención, en realidad parece mentira tener que haber firmado un tratado internacional en el que diga que las personas con discapacidad que tenemos derecho a formar parte de la sociedad, a casarnos, a votar, a tener participación política. No hay ninguna creación de un derecho nuevo. Internacionalmente igual, a partir de los años 50, se empezaron a considerar, se empezó a poner el foco a través de resoluciones de la Asamblea General de la ONU en la discapacidad. Pero su evolución tiene que ver con la evolución que toda la legislación fue haciendo posteriormente. Porque, por ejemplo, una de las primeras era la que le reconocía derecho a los retardados mentales. Aunque hoy nos parezca horroroso,
La denominación fue una de las primeras en reconocer y verlos desde el punto de vista que aquella persona que tenga algún tipo de problema, que eran en aquel momento los más castigados, como hoy también, son los que tienen algún tipo de discapacidad mental o cognitiva, tenían derecho y teníamos que verlos desde ese punto de vista. ¿Cuáles eran los derechos? Totalmente contrapuestos a los que tenemos hoy. Eran todos de protección y todos de sustitución. Eso fue en el año 50, ya en el 70, que nuestras leyes provienen de esa época, de los años 70, comienzan a hacerse las primeras declaraciones. En estas declaraciones ya se va corriendo el eje para los más desfavorecidos, como para reconocerles derechos civiles y políticos, pero siempre se volvía a caer en que estos derechos civiles y políticos tenían que ser protegidos y se mantenía la sustitución de la personalidad. Ahora, en la década del 80 fue una de las décadas más importantes para las personas con discapacidad, porque es cuando internacionalmente se declara el diseño de los impedidos, se dice en aquel momento, y se comienza a trabajar sobre los derechos que corresponderían, y cuál sería la mejor manera de poder llevarlos a la práctica. Y se comienza a evolucionar en los conceptos. Todo este trabajo anterior que se fue haciendo en este diseño del 80 al 90, para nosotros es muy importante, porque nuestra legislación argentina, en realidad, es de esa época. Nuestras primeras leyes, que todavía hoy están vigentes, nacen bajo esta concepción de que los impedidos tienen derechos, pero los derechos que tienen que ver con rehabilitarlos por un lado, y por otro lado, ante la menor duda de que puedan tener algún tipo de problemas para tomar decisiones o no tengan la habilidad mental desarrollada como la normalidad promedio, había que sustituir y nombrar los curadores. En realidad, ya cuando en el 2006, no les voy a contar otra vez la historia de la convención, que contaba con el socio, pero es en realidad un movimiento político, es un movimiento que nace precisamente de todo las personas con discapacidad involucradas, de la única manera que se consigue reivindicar derechos, ¿no? Luchando por ellos, se logra la convención con muchísimos debates. El corazón de la convención, el más disputado de todos los artículos, fue precisamente el artículo 12 de la convención, que habla de capacidad jurídica. Fue muy resistido por los estados, y aún hoy nosotros vemos que inclusive su aplicación en nuestro derecho no es lineal. No todos los jueces lo aplican igual, no todos los doctrinarios lo entienden igual, el debate todavía está abierto, pero existimos todavía gracias a Dios, un cada vez más amplio grupo de personas que defienden lo que se plasmó en la convención como que responde realmente a una necesidad, es lo que nosotros pretendemos en cuanto a nuestra participación en la sociedad. El Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ustedes saben que el tratado nuestra convención tiene un comité que es un comité de expertos que produce observaciones de dos tipos. Las observaciones generales a veces indican cómo interpretar determinados artículos o cuál es la finalidad que algún artículo tuvo, y las observaciones particulares, que es cuando le observa a algún estado en particular un llamado de atención sobre cosas que tiene que cambiar dentro de su legislación para que se adecue a lo que la convención dice. En realidad, este comité, la primera observación que hizo es precisamente esta que tiene que ver con capacidad jurídica. O sea, tan controvertido fue el tema, y lo fundamenta. Yo la voy a subir a la plataforma de Sijuso para que quiera leerla, porque es enriquecedora en todos sus renglones, porque ya desde que comienza diciendo que a pesar que muchos estados habían ratificado
la convención se entiende como que cada uno lo aplica de forma diferente, que se confunden los conceptos y que no queda claro a qué refiere el artículo 12 cuando habla de capacidad jurídica. Entonces empieza a recorrer un camino, y en ese camino habla no solo de qué significa la capacidad jurídica como tal, sino que insta a los estados a que la interpretación tiene que ser holística. Y esta palabra tiene muchas connotaciones, porque significa que nosotros no podemos ver la legislación de un país individualmente una por una. Cada legislación hay que verla en un contexto determinado, y ese contexto precisamente es el de la convención. El hecho que sea holístico en sí es un concepto metodológico y epistemológico, que quiere decir que no la suma de todas las partes tienen que ver con un todo, sino que cada una de esas partes tienen que estar realizadas en un contexto general, y este contexto general tiene que ser el que el artículo 12 de la Convención da sobre lo que tiene que ver con la capacidad jurídica. Después se entra a analizar lo que es la capacidad de derecho y lo que es la capacidad de derecho. Establece que es la mayor forma de discriminación, impedir que las personas tengan capacidad de derecho solo y únicamente por su condición de discapacidad. Estamos de acuerdo en que pueden existir casos en que no se puede tener, no se tiene capacidad jurídica para todas las cosas, sino que hay algunas limitaciones. Estas limitaciones tienen que estar legisladas. Entonces, lo primero que establece es que únicamente por discapacidad es la mayor discriminación, y convengamos que la discriminación está ya atacada o ya pensada en muchos tratados de derechos humanos. No se ve únicamente en este en particular que habla de discapacidad, sino que tenemos otros como los de derechos civiles y políticos, los de los derechos culturales, económicos y sociales. Son todos tratados que hablan de la capacidad jurídica y hablan de la discriminación, que significa no gozar de capacidad jurídica. Es más, el de los derechos civiles y políticos, específicamente, cuando habla de capacidad jurídica para todas las personas, establece que la capacidad jurídica no se puede suspender bajo ningún punto de vista y bajo ninguna circunstancia especial. Es el único derecho uno de los pocos derechos que no se pueden suspender bajo ninguna justificación. Cosa que no dice la Convención, pero como la Convención sí contempla que la firma de esta Convención no deja sin efecto todos los tratados anteriores al cual los países se han adherido, entonces esto hay que verlo como un juego entramado, como un juego entre todos los tratados. Entonces queda claro que es un derecho que no se puede suspender y que a su vez está ni siquiera en situaciones especiales, y que a su vez se considera discriminación el solo hecho de hacerlo específicamente por discapacidad. La observación continúa hablando del derecho a la igualdad ante la ley. El igual derecho se refleja en varios tratados internacionales, por ejemplo en el artículo 15 sobre la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, por ejemplo, garantiza que la mujer tiene que tener los mismos derechos que el hombre, y conserva su capacidad jurídica, que puede administrar sus bienes, y, en realidad disponer de los mismos, que puede heredar, que puede comprar, que puede vender, que puede acceder a la justicia en igualdad de condición con hombre. También contempla los derechos de la mujer con discapacidad. En ningún lado dice que por el hecho de tener discapacidad este tratado no se nos aplica. En la Convención Americana sobre los Derechos Humanos también se consagra el derecho a la personalidad jurídica y a ser reconocida como persona ante la ley. Esta observación general
tiene una interpretación del artículo 12 que se fundan en los principios expuestos en el artículo 3 de la Convención. Dentro de todos los principios del que habla el artículo 3, está el respeto a la dignidad, que es inherente a la persona, está la autonomía individual, la libertad de tomar las propias decisiones, la independencia de las personas, la no discriminación, la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad, el respeto por las diferencias, la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad funcional, ¿no? Y de la condición humana, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad entre el hombre y la mujer, el respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y su derecho de preservar su identidad. O sea, que la Convención Universal contempla con sus principios y a lo largo de su articulado, desde la niñez hasta todo el transcurso de la vida de una persona con discapacidad, garantizándole los mismos derechos que tienen el resto de las personas. Históricamente las personas con discapacidad fueron las más privadas de sus derechos en todas las esferas, en todas, ¿no? Discriminadas y fundamentalmente con la capacidad jurídica, en virtud de regímenes que siempre se basaban en que la toma de decisiones tenía que pasar por terceras personas que sabían qué es lo que era mejor para una persona con discapacidad. Y de ahí la sustitución de la voluntad. Las personas con discapacidad pasaban por procesos judiciales que las privaban de su capacidad jurídica y nunca eran escuchadas. Es más, no tenían ninguna participación en los procesos, ningún tipo de notificación. Inclusive hay algunos principios judiciales que se vulneran con esto, como el derecho a ser oído en juicio, el derecho a la defensa, derechos que van más allá de la discapacidad, se vulneraban con las viejas cuartelas donde se presentaba algún familiar y, bueno, decía que tenía una persona con discapacidad y con 3 certificados médicos, lo que pide el Código Procesal, se desarrollaba todo el juicio y la persona con discapacidad ni entrada. Este tipo de procesos en realidad vulneraba todos los derechos de las personas, no solo porque no se la escucha, porque no se defiende, sino que la privación de la capacidad jurídica la priva de otros derechos que son fundamentales, como por ejemplo el derecho a votar, el derecho a formar una familia, el derecho a procrear, el derecho a elegir dónde vivir, a decidir dónde se quiere vivir, cuántos hijos se va a tener. Se cristalizaban tratamientos forzosos, se cristalizaba la esterilización forzosa, sin haber nunca consultado cuál era la voluntad de las personas. Este es un tema muy debatido en cuanto a lo que tiene que ver fundamentalmente en el hecho de que una persona con discapacidad pueda criar a sus hijos o no. No nos olvidemos que, tal como lo dije al principio, estamos hablando fundamentalmente de personas que tienen un tipo de discapacidad intelectual, estamos hablando de siempre de problemas psicosociales, una incapacidad psicosocial, inclusive de adicciones. Una de las cosas que hasta el día de hoy uno escucha muchas veces es que una persona que no puede cuidar de sí misma, no puede cuidar de sus hijos, entonces es imposible que una persona que tiene síndrome de Down pueda decidir tener un hijo se cría. Este es un debate que podremos dar de acuerdo a los criterios de cada uno, podemos debatir muchas horas. En definitiva, cada una de las personas que tenga síndrome de Down tenga alguna enfermedad de salud mental, algún tipo de problema, puede criar a sus hijos y puede criar a sus hijos con apoyo. Yo he hecho reclamos de cuidado de hijos de mamás con discapacidad mental que teniendo una red de apoyo en su familia pueden tranquilamente criar a sus hijos no solas, pero buscando la ayuda necesaria. Así que es la misma
situación que tenemos cuando tenemos menores o embarazos adolescentes, donde la familia también acompaña a ese bebé que nació en la familia, producto de un embarazo por ahí no deseado, o a veces sí deseado, pero que no se va a criar dentro de una pareja, y lo crea la familia como una red de apoyo, y está demostrado que funciona. No es lo ideal, no es lo ideal, pero funciona. Bueno, me fui. A lo que quería, a veces me entusiasmo con algunos temas. A lo que me quería referir era precisamente a que parte de la capacidad jurídica priva las elecciones de vida y de la formación de un proyecto de vida. Es un derecho que todos tenemos. Cada uno de nosotros, inclusive para nosotros y para nuestros hijos, desde el momento que nacen, tenemos como un trayecto que pretendemos para ellos o que pretendemos para nuestra vida, con respecto a qué cosas queremos hacer, con qué riesgos queremos correr, y en realidad hacemos lo posible por desarrollarlos sin que nadie nos prive de este derecho a equivocarnos o a arriesgarnos, porque en más de una oportunidad seguramente daremos un giro al proyecto de vida porque no era lo que esperábamos o porque algo cambió en el camino, y sin embargo ese derecho a haber tomado una elección que era la acertada se le permite a todas las personas, menos a las personas con discapacidad. Este código, les comienzo diciendo, lo primero que hace es recoger los derechos humanos y sus paradigmas. Sus paradigmas costó mucho debate, recoge casi el artículo 12 a lo largo de su articulado, casi textualmente. El problema es cómo lo interpretamos. A mí me ha pasado sacar sentencias donde los jueces hablan del artículo 12 de la Convención y demás, pero después cuando toman las resoluciones, estas resoluciones son contrarias al espíritu de esta Convención. Una de las cosas que me olvidé decirle de la observación número 1, la observación número 1 habla de un tema muy interesante, que es no confundir la capacidad jurídica con la habilidad o capacidad mental. Hace todo un desarrollo con respecto a la capacidad o habilidad mental, en realidad tiene que ver con un momento determinado, con una sociedad determinada, con todo un entorno cultural determinado, con las subjetividades, inclusive no solo de las personas, sino de los profesionales que están de alguna manera midiendo o haciendo los informes de esa persona. Entonces, en realidad la capacidad mental tiene que ver con la capacidad de decisión que tiene cada uno. Y no todas las personas tenemos la misma habilidad, rapidez para tomar buenas decisiones en la vida. Si no, nadie se equivocaría, en definitiva. Pero se tiende a que la persona con discapacidad no puede equivocarse. Siempre tiene que hacer lo más acertado. Por eso, terceros toman las decisiones en su nombre. Y se extiende mucho sobre la diferencia entre capacidad jurídica y esta habilidad mental, porque se detienen con que el hecho de que uno estime una persona que tiene algún tipo de diagnóstico mental, alguna deficiencia intelectual, el solo hecho del diagnóstico, de forma automática se entiende que no tiene capacidad de decisión. Y si no tiene capacidad de decisión, no tiene capacidad mental. Y si no tiene capacidad mental, no le corresponde la capacidad jurídica. Cosa que es totalmente contraria a toda razonabilidad y es contraria a derechos tanto hoy de nuestro Código Civil como también de todos los tratados internacionales que hemos ratificado. Y ahora vamos directamente a lo que en sí es la capacidad. Ya en nuestro código, en el artículo 22, comienza hablando de qué es la capacidad. La clasifica, y esto voy a decir algunas cosas que para los matriculados les van a parecer obvias, pero como hay no todos son abogados de los equipos, voy a aclarar algunos conceptos que nosotros a veces los damos por hecho.
La capacidad jurídica se clasifica en dos partes. Es el anverso y el reverso de una misma moneda. Es el derecho a poder adquirir derechos y a contraer obligaciones, es la capacidad de derecho. Ahora, poder ejercerlos es la capacidad de hecho. Poder llevar adelante estos derechos que yo he adquirido o estas obligaciones que he contraído por mi propia persona es la capacidad de ejercicio de la misma. En el artículo 22, que hace esta clasificación, en realidad resume la capacidad jurídica. La capacidad, hoy todas las personas tengan o no tengan capacidad, se entiende que tienen capacidad jurídica. Y para poder limitar esa capacidad jurídica, hay que hacerlo a través de una ley o a través de una sentencia, pero nunca fundamentado en el diagnóstico de la persona por su discapacidad. El artículo 23 en realidad habla de la capacidad de ejercicio. Bueno, sí, que la puede hacer por sí misma, excepto las limitaciones que están previstas en el código y que pueden ser previstas en la sentencia judicial. En el artículo 24 habla de quienes están privados de la capacidad de ejercicio. Resumimos capacidad de derecho. Todos tenemos capacidad de derecho. Cuando no hay capacidad de ejercicio, el artículo 24 las enumera específicamente. Y establece que son, primero, las personas por nacer. Se entiende que una persona que no ha nacido no puede ejercer los derechos por sí mismo. En segundo lugar, la persona que no cuenta con la edad y el grado de madurez suficiente, hablando de menores, ¿no? Que lo trata en un capítulo especial, porque nuestro código, no vamos a entrar en esa temática, pero el código también hace una nueva clasificación de menores, estableciendo los adolescentes a partir de los 13, como a medida que van cumpliendo edad, van pudiendo ejercer determinados derechos por su sola voluntad, por la que se entiende que tienen madurez mental. Entonces, el segundo punto es la persona que no cuenta con la edad y grado de madurez suficiente, con el alcance que el código habla cuando habla de los menores. Y las personas que son declaradas capaces por sentencia judicial, con la extensión que está dispuesta en la sentencia. Ahora vamos a hablar detalladamente de las sentencias. Una de las cosas que no tenemos que rescatar para estos artículos, interpretar estos artículos del Código de la Convención, tiene que ver con, por ejemplo, ¿qué es la comunicación para el Código? Y esto es vital. ¿Cómo entiende la Convención qué es la comunicación? El Código la Convención hace una enumeración detallada de los tipos de comunicación que se tienen que considerar cuando hablamos de comunicarse o de interactuar con el entorno. Y a ver, más allá de lo que nosotros ya conocemos, ¿no? Que podemos tener intérprete de señas, que podemos tener el braille, la lectura de labios, los más conocidos, en realidad existen otros muchos medios que tienen que ver con macrotipos, y a su vez también tiene que ver con la manera que cada uno pueda adaptarse para poder comunicarse. Yo tuve la oportunidad no hace mucho, bueno, antes de la pandemia, de estar en un congreso con una persona que se comunicaba con un cartón, el cual tenía dibujos. Con esos dibujos los iba señalando y uno iba formando las palabras que nos querían transmitir. En realidad era algo que resultaba accesible para quien trataba con él, porque no me costó entender qué es lo que quería comunicar, y a él le resultaba cómodo para transmitirlo. Entonces, siempre que la persona tenga una forma de comunicación, hay que respetarle la forma elegida o adoptada para su mejor manejo, porque obviamente va a depender también
de cuál sean las dificultades que tenga para la comunicación. En el artículo 31 del Código Civil hablamos de las reglas generales para restringir la capacidad. Cuando habla de las reglas generales, habla que para restringir la capacidad jurídica dice que se rige por la capacidad general se presume, que es lo que le había dicho, y las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona, no en castigo. Siempre en beneficio. Igual, el hecho del beneficio tiene que ver, para desglosar. Cuando hablamos de beneficio, no hablamos de que un extraño piense que es lo mejor para la persona con discapacidad. Estamos hablando de que la persona con discapacidad va a comunicar qué es lo que creo que pusiste medios alternativos de comunicación, sí, todo lo que sea para aumentar. Ahora igual se los voy a leer en detalle cuando tenga a mano. Porque en realidad como es largo y tiene varios ítems, lo suelo leer directamente. Me quedé con el artículo 31, ¿no? Habla de que la intervención estatal en realidad tiene que tener un carácter interdisciplinario y que la persona tiene derecho a recibir información a través de medios tecnológicos adecuados y la persona tiene derecho a participar en el proceso judicial con asistencia letrada. Y se debe priorizar las alternativas terapéuticas menos restrictivas. Entonces, vamos por partes. Cuando uno inicia un juicio para determinar la capacidad, normalmente tiene un objeto, un juicio por iniciarlo. Tiene una finalidad. El código es claro. Esta finalidad tiene que ser porque existe un daño, es para que se pueda dañar a sí mismo o que exista un riesgo en los bienes. O sea que tiene dos connotaciones. No es solo patrimonial, también protege derechos personalísimos. Y este juicio puede ser iniciado por las personas con discapacidad o por sus parientes en consanguinidad hasta el cuarto grado o por afinidad hasta el segundo grado. Cuando lo que nunca se puede dejar es que la persona no participe en el juicio. Una persona con discapacidad puede iniciar su propio juicio de determinación de capacidad y en caso que lo haga otra persona, dentro de lo que está permitido por la ley, que le da la legitimación activa, sí o sí tiene que ser llamado al juicio para que se presente con su patrocinio letrado. Privado si tiene recursos, y si no, el Estado le proporcionará el abogado para que lo represente y lo guíe a lo largo de todo el juicio. Y en realidad vamos a desgajar primero los que son los derechos personalísimos, que son, uno no solo puede tener, toma decisiones que tienen que ver con lo patrimonial, sino que muchas veces se toman decisiones que tienen que ver con algún tipo de tratamiento médico, con algún tipo de internaciones, que ya de salud mental vamos a hablar después, con alguna disposición que se quiera tomar para el futuro, como lo permite el artículo 59 del Código Civil, que se puedan tomar medidas para el caso futuro que no podamos estar en condiciones de tomar decisiones que tengan que ver con tratamientos o cómo se quiere transcurrir con alguna enfermedad. Es un derecho que tenemos todos, el 59 no tiene que ver con discapacidad, sino que tiene que ver para todas las personas que pueden disponer hoy en salud, para el día que entra en el futuro, qué cosas quieren o qué cosas no quieren hacer si transcurren una enfermedad. Entonces las personas con discapacidad también tienen derecho a hacerlo. En estos casos, los jueces, cuando se tratan de medidas personalísimas, pueden inclusive tomar medidas cautelares que son inmediatas, ¿no? Si hay que consentir algún tipo de internación que tiene que ser breve y tiene que ser controlada y que no existe otra medida terapéutica
más adecuada que esa. No voy a hablar mucho de salud mental porque miércoles no, el otro miércoles van a tener una charla específicamente sobre la ley de salud mental, pero bueno, es dentro de las cuestiones por las cuales se puede pedir la determinación de capacidad, o que a veces la familia suele pedirla, es porque no sabe cómo manejarse en estas situaciones. En esta situación hay que llamar a la persona con discapacidad, hay que llamarla al juicio para que pueda proveer y defenderse de las medidas que se quieran tomar y hacerse escuchar hasta dónde esté de acuerdo o no esté de acuerdo, porque también obviamente podrá rehusarse algún tipo de tratamiento por razones fundamentadas, porque no quiere hacerlo, porque no tiene derecho a elegir qué tratamiento quiere hacer y cuál no. Cualquier persona, ustedes habrán escuchado muchas veces, gente que te dice yo no me haría nunca una quimio, yo no me haría nunca una diálisis. Bueno, cada uno tiene su propio pensamiento y decide sobre cuáles son los tratamientos que quieren hacer, y totalmente respetables porque son totalmente individuales. Las personas con discapacidad también. Perdón, doctora de Ferrari, le quedan 10 minutos. No, no empecé. Igual puede tener un poquito más. Sí, por favor. Bueno, vayamos. Cuando se inicia el juicio, lo primero que hay que demostrar es por qué. Entonces, sea que tenemos que tomar alguna medida que tiene que ver con un derecho personalísimo, o porque queremos tomar alguna medida patrimonial. En el caso de las medidas patrimoniales, normalmente los jueces lo primero que hacen es pueden darse dos situaciones: que no haya ningún conflicto, sino que hay una persona que tiene bienes y que quiere resguardarse de situaciones hipotéticas. Entonces, los abogados tenemos que estar muy claros cuando empezamos estas demandas, ¿no? Es decir, maneja dinero hasta tanto, que maneja, tiene conceptos de poder vender o no, porque puede haber personas con dificultades intelectuales que manejan muy bien el dinero cotidiano, pero si tienen que vender una casa en $50.000, se pierden en la cuenta abstracta de cuánto significaría $50.000. Entonces suele ser uno de los casos más comunes por los cuales se pide la determinación de capacidad. Pero puede existir otra cuestión, y puede existir conflictos familiares por algún bien en particular. Entonces, en estos casos se suelen nombrar los que se llaman curadores, que tienen que ver con lo patrimonial, no es el viejo curador que nosotros conocemos. Tiene que ver con un curador que se le puede designar para que custodie los bienes hasta que se tome la resolución. Son como depositarios, ¿no? Se puede nombrar depositarios a un familiar, que no esté dentro del debate o no sea parte en el juicio en particular, puede ser una persona propuesta por una persona con discapacidad, es más, puede ser hasta la misma persona con discapacidad hasta la resolución. Y a su vez, normalmente, lo primero que hacen los jueces es tomar medidas que tiendan a proteger ese patrimonio. Estas medidas, la más común, de cada 10, 9, lo primero que se hace es la inhibición general de bienes. Es como que no podés disponer de tus bienes hasta tanto lleguemos a la sentencia y dilucidemos esta determinación, determinemos para qué actos estás apto, para cuáles se va a considerar o se va a probar que podés tener algún tipo de dificultad. Y esa maniobra la tenés que llevar adelante con apoyo, tema del que ahora vamos a hablar. Pero no muere únicamente en la inhibición general de bienes. Puedes decidir, no sé, abrir cajas de seguridad, ordenar el depósito de haberes, ordenar el cobro de alquileres, cualquier medida que pueda tener que ver con ese patrimonio en particular, porque no existe una regla general para todos los patrimonios ni para todos los conflictos, nada por el estilo. Una de las discusiones que solemos tener habitualmente en los tribunales es cómo hacemos cuando una persona con discapacidad quiere pedir la determinación de su capacidad. ¿Cuál es la documental que prueba que puede tener algún tipo de dificultad? ¿Basta con el certificado único de discapacidad? ¿Es obligatorio que sea con un certificado?
Puede ser un certificado médico de los médicos que normalmente lo atiendan, que digan que tiene algún tipo de inconveniente en tomar decisiones, sus psiquiatras, los terapeutas que la acompañan. ¿Cuál es el medio probatorio adecuado cuando nosotros en Provincia de Buenos Aires tenemos un código procesal que antes que el Código Civil nos pide los 3 certificados psiquiátricos? Entonces me he encontrado con jueces que piden los 3 certificados psiquiátricos, aunque vos adjuntes el certificado con discapacidad, como me he encontrado con en otras oportunidades que las personas no todas tienen certificado de discapacidad, y no todas quieren tenerlo. Que no lo tienen, bueno, se ha hecho todo un informe con los terapeutas, los profesionales que la atienden, explicando por qué se va a pedir esa determinación de capacidad, y resulta que no lo toman porque quieren el certificado de discapacidad. No hay una unificación de criterios, en realidad, en este tipo de cosas. Ahí es donde viene nuestra pelea como abogados, que tenemos que insistir en lo que cada caso en particular necesite, porque no podemos tomar medidas para todos en general. Así como les digo que hay gente que quiere un certificado de discapacidad, hay gente que no lo quiere tener, no pretende llevarlo, hay gente que hace tratamiento médico, hay gente que no, tiene ya algún tipo de problema, que no tiene evolución, que no hace controles periódicos, no tienen profesionales que lo sigan porque su problema llegó hasta ahí, no avanza, no hay evolución, no hacen tratamiento, si no lo hacen, entonces no tienen tampoco profesionales que informen. Este es uno de los grandes temas, cómo abrimos el expediente y cómo probamos que esa persona tiene discapacidad o no. Una vez que el expediente está abierto y hemos logrado trabar la litis, va a depender de si lo inicia la persona con discapacidad o si lo inicia algún familiar. ¿Qué pasaría si una persona que no es familiar ve a una persona con discapacidad en estado de vulnerabilidad y le parece que de alguna manera hay alguien que se quiere aprovechar de ellos, como que para evitar, quisiera hacer algo, protegerlo, puede iniciar sin ser un cliente cercano y sin el consentimiento de la persona con discapacidad, abrir un expediente por determinación de capacidad? No. Pero sí puede hacer algo, puede recurrir al Ministerio Público. Y ahí es el Ministerio Público el que sí evaluará la situación y podrá iniciar el expediente en caso que lo considere oportuno. Obviamente, lo iniciará y después traerá a la persona con discapacidad al expediente para defenderse u opinar sobre todo lo que se está haciendo. Una de las cuestiones que el proceso pide es la inmediatez. Y la inmediatez es, cuando habla de la inmediatez es el género, ¿no? Porque todos dicen, sí, el juez tiene que tener una audiencia. Tener una audiencia es la especie, en realidad, porque puede tener más de una audiencia. La puede tener al principio, en el medio o antes de la sentencia. Obligatoriamente la debe tener antes de la sentencia. Normalmente no suele haber ocasiones en que se tenga más de una audiencia, a no ser que realmente el caso lo amerite, y en caso que el caso lo amerite, el juez puede designar todas las audiencias que crea necesario para lograr ese contacto y hacerse una idea de qué tipo de persona está hablando, cuáles son sus recursos, no solo intelectuales, sino sociales, cuál es la red que lo acompaña, para poder investigar todo lo que lo lleve a tomar una mejor sentencia. Hay casos de jueces que toman una sola audiencia ante las sentencias y el 99,9%. ¿Existe jueces que toman más de una audiencia? Sí, existe. Generalmente en casos muy controvertidos, donde hay una disputa entre familiares, se van a vulnerar los derechos de la persona con discapacidad, se toman más de una audiencia. Es requisito nulo de nulidad absoluta. Si el juez no tiene una entrevista personal, una como mínimo ante la sentencia, con la persona con discapacidad. Tiene a su vez que producirse informes que son interdisciplinarios. La interdisciplinariedad es algo que ya venía de la mano de la Ley de Salud Mental,
quien la introduce por primera vez, y acá en el código se plasma para estos casos también. Cuando hablamos de interdisciplinario, en realidad, normalmente, los juzgados que cuentan con profesionales, que tienen la fortuna de contar con profesionales, tienen un trabajador social y un psicólogo, mínimo en el plantel. ¿Qué puede sucedernos? Que nosotros necesitemos algún otro tipo de profesional, que de alguna manera el caso en particular que tratamos como profesionales para determinar su capacidad tenga algún otro tipo de seguimiento, como por ejemplo, nosotros queremos demostrar que tiene buen manejo del dinero y para esto tiene una terapeuta ocupacional que le ha enseñado a manejarse, reconocerlo, saber que puede comprar y demás, nosotros podemos pedirla. Puede que no haber en el juzgado, o puede que la Corte nos pueda proveer, se pueden proveer en forma particular en el expediente para que provean y trabajen con el equipo del juzgado y provean los informes correspondientes. O sea que tenemos unos que son base y otros que en realidad uno puede pedirlos en caso de necesitarlos, después no se puede negar a todo lo que ayude a llevarlo a una decisión que a su vez permita que la persona con discapacidad se esté utilizando todas las herramientas legales necesarias para defender su derecho y su capacidad jurídica. Una vez que están hechos estos exámenes, que se hizo la audiencia con el juez y demás, vamos a llegar a la etapa de la sentencia. En la sentencia, el juez debe comentar por qué llega a esa conclusión. Y debe detallar, cuando va a restringir la capacidad, exactamente en qué actos y bajo qué circunstancias los va a restringir. ¿Por qué? Porque la persona con discapacidad puede tiene derecho a nombrar los apoyos que quiere que lo acompañen a lo largo de su vida a tomar determinadas decisiones. Es más, uno no puede nombrar 2, 3, puede nombrar instituciones, puede nombrar familiares, amigos, puede cambiar de opinión y cambiarlos. En realidad como que el apoyo es eso. Y hay una gran confusión con el tema del apoyo y se tiende a confundir el apoyo con la vieja figura del curador. Que si la persona no puede administrar sus bienes, entonces no puede vender, el apoyo será el que tome la determinación de cómo si puede vender o no vender. Cuando en realidad no es así. La función del apoyo es poder interpretar y ayudar a la persona a tomar la decisión, pero hacer lo que la persona con discapacidad quiere hacer. No puede alejarse de lo que es su voluntad, qué es lo que quiere hacer con respecto al acto determinado. De ninguna manera, porque si no estaríamos otra vez en el viejo paradigma de la sustitución. No hay manera. La persona con discapacidad propone quiénes son sus apoyos. Y puede proponer uno para que lo ayude a tomar determinaciones de salud, uno para que lo ayude a manejar, a disponer de sus bienes, uno que lo ayude a administrar. Verá, de acuerdo a su entorno y a la confianza, eso, su confianza, por supuesto, a quién designa. El juez no puede de ninguna manera invalidar una persona que es de confianza de la persona con discapacidad. Lo que puede sí es pautar para qué casos y para qué actos en particular se necesita cada uno de los apoyos. Esto también es una convención bastante extenso, en el código está bastante bien explicado. Aparte de los apoyos, también se pueden, también se deben hacer lo que, establecer las salvaguardias. Esa es como un reaseguro, ¿no? Es asegurarse también que ninguno influya sobre la persona con discapacidad para aprovecharse de ellos o que alguien tenga algún tipo de conflicto de interés y no lo esté aportando. Es una manera que tiene a su vez el Estado de controlar
que los apoyos estén funcionando en la forma de vida y en la forma legal. Todo esto que les voy mencionando tiene que estar en la sentencia, ¿no? Veamos cuál es el diagnóstico, cuál es el pronóstico, qué es lo que extrajo de los informes, de acuerdo a lo que los informes recomendaban, cuáles son los actos para los cuales va a restringir su capacidad, cuáles son los apoyos que lo van a acompañar para llevar a cabo cada uno de esos actos, y obviamente esto es revisable. Mínimo, máximo no puede pasar de 3 años. Así lo establece el código. Cada 3 años hay que rever si la situación es la misma. Si la situación es la misma, en ese caso se vuelve a hacer un dictamen interdisciplinario y con la presentación, la audiencia con el juez, y se vuelve a sacar la misma sentencia o se modifica lo que se haya modificado. Pero ¿qué puede suceder? Al año la persona evolucionó en su eventualmente pasa con nuestra salud mental, que puede haber evolucionado, que tenga un estado de mayor claridad para poder manejarse con un montón de cosas y decida prescindir o cree poder prescindir de esos apoyos, se puede presentar, no hay un límite mínimo de tiempo para hacer que se revea. Obviamente también se volverán a hacer los estudios interdisciplinarios, el juez también tendrá su contacto directo con la persona con discapacidad, y de acuerdo a ello tomará una resolución. O sea, no hay un tiempo mínimo, sí hay un tiempo máximo de validez de la sentencia. No son sentencias para toda la vida. Es más, hay que tratar que se revele todas las curatelas viejas, esas curatelas que impedían todos los derechos a las personas sean vueltas a tratar y que se vuelvan a regratular y se pasen por esta nueva legislación, porque muchísimas personas van a recuperar derechos de los cuales fueron arbitrariamente privados. Una de las razones por las cuales, y ya voy muy rápido, por las cuales se solía pedir las curatelas en aquella época, era porque para cobrar una pensión graciable o cobrar la jubilación de los padres y demás, tanto el ANSES como el IPS pedían la declaración de curatela. Hasta no hace mucho tiempo. Yo les diré que hasta hace, si bien el código es del 15, el año 16 el ANSES recibió la circular 1/16, en el cual se informaba a todos los operadores que no se podía pedir más la curatela por el cambio del código y demás. El código, creo que en octubre entró en vigencia, o sea que 4 meses después en ANSES se hizo lo que se debía hacer, pero no llegó a los operadores. Entonces, o no llegó a todos los operadores. Entonces sucedía que la gente iba a hacer sus trámites y se seguía pidiendo la curatela cuando no correspondía. Entonces, mucha gente que no sabía, o iba a hacer el trámite, o cuando lo querían empezar con la excusa de voy a cobrar una pensión o tengo que cobrar algo en el ANSES, y se le informaba que no era así, era un conflicto entre la gente que quiere cobrar y los juzgados que entienden que no tienen que hacer una curatela porque no corresponde, porque no es legal. Llevó mucho tiempo. Hoy no se puede tampoco garantizar que ninguna ventanilla de ANSES le siga pidiendo la curatela. Queremos pensar que hemos avanzado mucho, que ya quedó todo más claro, inclusive las personas con discapacidad tienen claro de que es necesario. Es importante que esto sea así, porque son los que se pueden plantear a discutir, aunque no es necesario, porque mi abogado me dijo y con eso lo solucionamos. Pero lamentablemente todavía son cosas que persisten y que tienen que ver con una discriminación que pasa por la sensación que tiene la gente cuando a uno le ve la cara, porque en definitiva cuando alguien viene que tiene apariencia de tener algún tipo de discapacidad intelectual, van a hacer la curatela y por ahí tiene una discapacidad intelectual psicosocial que no se le nota en la cara y que probablemente va a ser más gravosa que la que le pareció que tenía. Entonces se provocaba situaciones muy arbitrarias.
Hoy por hoy no se pueden, está terminantemente prohibido ese tipo de trámites. Es más, salió una resolución que es la 96, me parece. Voy a mirarme, hoy pregunté el número porque no me acordaba. Es la que es nuevita desde la ANDIS de este año, la 93. La 93-2020, que es la de la ANDIS de este año, que establece, también fue un problema eso, ¿no? Establece que una persona menor de edad que cobrar una pensión no contributiva, cumplido 3 meses antes de cumplir los 18 años, se le va a notificar que a partir de los 18 ya no van a cobrar sus representantes legales, sino que pasará a cobrar el. Ahora, para esto había que hacer un trámite francés, es que aquí en francés hace rato, no tiene atención al público, tardó mucho tiempo en abrir una oficina virtual, que igualmente está congestionada la mayoría de las veces, entonces ha provocado por ahí dejar a personas que no están pudiendo cobrar sus beneficios porque no pudieron hacer esa declaración jurada o ir a actualizar sus datos como mayor de edad para poder cobrar. Entonces pasa que no se le liquida o no los cobran, o por ahí tuvieron la suerte de poder entrar dentro de la atención virtual y pudieron hacer los trámites. Pero hoy por hoy, sin nada más que actualizar los datos en el ANSES, que las personas que tienen 18 años cobran la pensión no contributiva y no tienen que hacer instrucciones, no es necesario hacer nada con respecto a los padres ni nada por esto, es un derecho que les corresponde por derecho propio. Me debo haber olvidado de algo, no sé si me quieren recordar si me olvidé de algo que podamos extenderlo. No, doctora, la verdad que fue tuvimos algunos inconvenientes con por ahí que se cortaba un poco la transmisión, pero bueno, hemos tratado de prestar la mayor atención, le agradecemos muchísimo y es súper importante dejar en claro esta diferenciación que usted marcó, ¿no? La cuestión del curador y la figura del apoyo, que son figuras totalmente distintas y que usted lo desarrolló perfectamente. Así que, nada, no hay muchas preguntas al respecto, solo algunas reflexiones. Sí me gustaría, por ejemplo, hay una colega que resaltó que el mismo día que le hacen la evaluación interdisciplinaria a la persona, ese mismo día tienen la audiencia del artículo 35. A mí me parece que, tal como ahí también aportó otra colega, eso no corresponde, porque se supone que las partes tienen que notificarse y después de notificada tener la audiencia. No sé si estoy equivocada al respecto. No, y es así. Me trae a la mente algo que se me escapó. El tema de las notificaciones. Las notificaciones judiciales tienen que ser personales, lo cual también provoca otro tipo de problemas, porque el notificador, cuando hace notificaciones personales, no sabemos cómo funciona. Toca el timbre y dice, está plano de tal, tome y se fue. No hay nada dentro del reglamento de los notificadores que le digan que tiene que tener algún tipo de procedimiento específico para esas notificaciones. Yo, por ejemplo, me ha pasado tener personas ciegas, ¿no? Que con algún otro inconveniente que le hemos iniciado la determinación de capacidad. Y, por ejemplo, pido que aparte de mandársele la cédula escrita, como lo hacemos habitualmente, se las notifiquen por WhatsApp, porque suelen tener los teléfonos adaptados que hablan. Entonces, como que la persona, más allá del papel que le dejó, que va a depender de que alguien se lo lea, pueda, a través de su teléfono, que le llegue el contenido. Sumado, porque no están reconocidos como válidos ese tipo de notificaciones aún, porque aún no tenemos un código procesal que recoja todo este tipo de inquietudes, pero yo suelo acompañar la cédula en papel formal a algún medio que yo, siendo abogada de la persona con discapacidad, sé que va a comprender y que va a poder acceder al contenido, porque ni todas las personas sordas saben lengua de señas, ni todas leen los labios, no sé, como que es también un blanco que queda a resolver con el código procesal en el futuro, que tendremos que buscar una manera de cómo hacer esa cédula para que efectivamente, porque
notificador se pare y la tenga que leer y se cerciore que Habrá que los operadores tendrán que ponerse al tono con la con la nueva mirada que se tiene en relación a discapacidad, ¿no? Para poder actuar en consecuencia. Exacto. Una cuestión que me parece... Sí, igualmente, estamos lejos, lamentablemente. Estamos lejos. Igualmente no es no se deben hacer las dos cosas juntas, porque ya el informe interdisciplinario le significa a la persona con discapacidad como un avance sobre su intimidad. Se la somete a una serie de preguntas, se la somete a una situación por ahí que no es cómoda, no nos resultaría cómoda a ninguno de nosotros, y después tener que salir de ahí para ir a ver el juez, como que no es aconsejable, nosotros no lo tenemos que permitir en realidad. Si suceden ese tipo de cosas, hay que pedir que se desglosen en el tiempo, no está bien, allá no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa como, a ver, una persona como que se siente, no tiene ningún tipo de discapacidad. En el estudio me dice que va a decir esto, que va a decir el otro, que va a decir aquello. Cuando se sentó en el juzgado y lo empiezan a interrogar, se olvidó la mitad de lo que iba a decir y hay que sacarle las palabras con sacacorcho, ¿no? Como que, entonces, si normalmente las personas tenemos ese tipo de dificultad en un entorno que no es ajeno, en un ambiente que resulta hasta hostil, tener que llevar a la persona con discapacidad de una situación a la otra sin ningún lapsus intermedio que lo prepare para la situación que va a vivir, porque ¿viste? El juez puede ser amable como no, el interdisciplinario puede ser amable como no, porque habemos de todos en toda la viña del Señor, entonces por ahí no todos tienen los mejores tratos, se pueden pasar muy malos momentos y las cosas pueden terminar saliendo muy mal, en definitiva. Que cuando se llega a estar con el juez, en definitiva uno ya viene como mal predispuesto, después de haber pasado una situación Bueno, incómoda. pero para eso, permítame, doctora, me parece que es importante que los colegas que trabajamos en el ámbito, o los que no, y puede recibir una persona con discapacidad en sus estudios, en sus ámbitos de trabajo, puedan conocer la importancia de adelantarle en forma clara, precisa, toda la circunstancia por la que va a atravesar, y que eso trate de atravesarlo con los menores temores posibles, cuando uno le pueda comunicar de qué se trata. Algo que le quería consultar y que también surgía de los encuentros es si los equipos interdisciplinarios, si el dictamen del equipo interdisciplinario obliga al juez, lo obliga, él tiene que seguir las recomendaciones. Perfecto. Definitivamente no son vinculantes. Y alguien me decía que les recordemos cómo estaban integrados los equipos. Bueno, en realidad ningún perito es vinculante para el juez. Lo que sí, obviamente, el juez no se aparta de una materia que no domina. En definitiva, las recomendaciones las tienen en cuenta, tampoco las pueden desechar arbitrariamente sin algún tipo de fundamentación. En realidad terminan tomando lo que el equipo sugiere. Después le podrá dar, de acuerdo a cuál es el resultado de su entrevista y lo que él pudo haber visto personalmente, podrá darle alguna vuelta más, pero no se alejan demasiado de lo que el equipo interdisciplinario dice. Los equipos interdisciplinarios... Está bien, perdón, doctora, perdón, para poder redondear y hacer una última consulta. Acá una colega nos pregunta, porque claro, los equipos interdisciplinarios nosotros los conocemos en el ámbito de los juzgados de familia de la provincia de Buenos Aires, cosa que no ocurre en Cava. Entonces, en Capital es otra la situación y la evaluación se hace desde otro espacio. A ver, que nos cuente un poquito eso y a ver si podemos ya con eso cerrar. No, Cava tiene un área específica en realidad con todos equipos que viene de la mano de las asesorías de incapaces y demás, que tienen sus propios gabinetes, y cuando no tienen alguna especialidad, se los provee, directamente los piden, y la Corte le manda sus gabinetes. En realidad están mucho mejor que nosotros en provincia de Buenos Aires, donde hay muchos juzgados que no tienen cantidad suficiente de profesionales y a veces comparten más de un juzgado con un profesional. Por ejemplo, acá en Necochea
juzgado de familia tiene una psicóloga, nada más, entonces comparte con el hospital psiquiátrico de Necochea el gabinete que sale del hospital psiquiátrico. Es como que hay aunan los recursos para ver para poder hacer, no tenemos más profesionales tampoco, a no ser que los Claro. aprovechamos, como les decía nosotros en forma particular, no hay otros lugares donde solicitarlo. Cava sí cuenta en sus tribunales de familia la mayoría tienen un equipo que está fijo, destinado a ese tribunal, y cuando no cuentan con alguna especialidad la solicitan y se las mandan. Perfecto, bueno, gracias. Otra cosa que nos recuerda ahí la doctora Clemencó es que el lenguaje debe ser, es verdad, las sentencias deben ser con un lenguaje claro, accesible, para la comprensión de todas las personas. Muy frustrada estoy con ese tema porque no debo haber hecho ninguno de estos expedientes sin haber solicitado desde la demanda, solicitando eso, que sea accesible, porque la persona que yo estoy representando está comprometida con el expediente, porque aparte yo soy explicarles los procesos, qué vamos a pasar, qué va a suceder, qué cosas está pidiendo para ver que a mí me quede claro lo que ellos quieren, y estar pidiendo específicamente eso. Me dicen todo que sí, es más, he invocado las reglas de Brasilia. No he logrado ninguna. No he logrado nunca. Bueno, hay que seguir insistiendo. Estoy variando los argumentos, porque me voy desde Brasilia hasta lo que es la adaptación, los ajustes razonables, de todos los medios de comunicación, pero no. Si bien hemos bajado el latín, yo entiendo que los abogados hablamos raro, porque a mí me pasa muchas veces con la cédula de familia, viene la gente desesperada con la cédula porque dice, no sé qué necesitó el juzgado, qué le pasa, qué le explicó en la cédula, para qué lo quieren, qué le iniciaron y demás, pero la gente no lo entiende. Nosotros tenemos un vocabulario técnico, muy técnico, que no es accesible a la mayoría de la gente. Podremos haber bajado el latín, pero nada más, porque después seguimos hablando raro, no hay manera. Y no sé, Muchos intentamos modificar eso, pero bueno, ya vamos poco a poco aunando fuerzas y vamos a ver si lo logramos. No hay más de 2 o 3, creo que hay una en Santa Fe, una en Chubut, y no conozco muchas más en realidad, de personas que ya, inclusive que llaman para explicarle lo que va a sentenciar. Sí, hay una sentencia que es muy ejemplificadora, creo que es de Salta, no quiero equivocarme, sí, estoy casi segura que es de Salta, donde fue una de las primeras hace muchos años y fue una sentencia muy clara, muy llana, así que bueno, sería cuestión de seguir como profesionales solicitándolo como lo hace usted y en el futuro, bueno, vamos a tener algún resultado. Bueno, muchas gracias a todos por la presencia, la doctora, si quiere decir algunas palabras antes de cerrar el encuentro. No, agradecerles a todos la concurrencia, la atención, pedirles disculpas si por ahí me desordené, porque me excedí con los tratados internacionales, que confieso que me apasiona, y por ahí el Código Civil se podía haber dado con un poco más de orden. Espero no haberme olvidado de nada importante. Igualmente, cualquier consulta, háganmela llegar y voy a poner materiales a disposición para todo aquello que me olvidé de verbalizar, lo puedan acceder a través de la lectura. Les pido mil disculpas. Muy claro, doctora, muchas gracias. Y nosotros tenemos el próximo encuentro el miércoles próximo, vamos a hablar de derecho a la salud y de prestaciones de discapacidad, que voy a dar yo. Así que las esperamos a todos y vamos a continuar en estos encuentros de todos los miércoles hasta noviembre, a las 16 horas. Así que muchas gracias por la presencia a todos y nos vemos en la próxima.